Salmo 51, el don del arrepentimiento. Este es el título del Salmo 51 que vamos a estudiar, el don del arrepentimiento. La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 24 al 26, dice lo siguiente: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso o peleonero, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre o con humildad corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. ¿Cómo le puede conceder Dios a alguien el don del arrepentimiento según este texto que acabamos de leer? ¿Y cómo podemos guiar a alguien hacia el arrepentimiento? Bueno, en el versículo 24 y 25 vemos que es a través de la enseñanza paciente y con mansedumbre o humildad de la palabra de Dios. Una vez más dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, peleonero, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Este Salmo 51 es la clave para que alguien comprenda el arrepentimiento y cómo Dios perdona a un pecador, como lo somos todos. Padre, te ruego que a través de este salmo tú nos muestres en qué consiste el arrepentimiento de nuestros pecados y, Señor, cuál es la solución final, eterna y definitiva que tú has puesto para nuestra maldad y para nuestro pecado. Te ruego que cada persona que escuche esta grabación pueda comprender tu perdón y pueda ser salvo, pueda ser redimido, pueda ser rescatado de sus pecados, por los méritos de aquel que dio su vida por nosotros, del Hijo de David, Yeshua. Y comienza el Salmo, como muchos otros, diciendo al músico principal, una referencia al director de la alabanza ahí en el templo, el que iba a dirigir las alabanzas, el director del grupo de levitas que dirigían los cantos a Dios ahí en el templo, pero también la frase que se traduce como músico principal, lemenatseach, también significa al que venciere, y bueno, pues eso ya también hemos descubierto y hemos revelado en otros estudios que el que venciere, ¿quién es el que vence? Sino aquel que murió en una cruz por todos nosotros. O sea que este es un salmo dedicado al que ha vencido, a Yeshua, el hijo de David. Él es el que verdaderamente ha vencido. Y continúa diciendo Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Y aquí el acontecimiento que va a narrar es lo que vamos a leer en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 12, ese es el contexto de este salmo, y dice que es un salmo que compuso David después de su pecado con Betsabé, después de ese adulterio que cometió, después del homicidio, de mandar matar al esposo de Betsabé, y vino a él el profeta Natán a reprenderle, a exhortarle, y vamos a aprender algunos aspectos claves de este texto. Vamos a encontrar cuál es el misterio de este salmo, y la palabra Betsabé, solamente para que la tengamos ahí como referencia, ya que será muy importante conocer el significado en hebreo del nombre Betsabé. Betsabé en hebreo es Batsheva y significa hija del pacto. Y el nombre de Natán, el profeta, Natán viene de un verbo que significa dar, así que Natán significa dar en tiempo pasado, dio. Es como un regalo, algo que fue dado, tal como dice Juan capítulo 3, versículo 16. Vamos a entender por qué aún el nombre de este profeta Natán es profético. Es un paralelismo de lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo
que dio. Esa palabra, ese verbo ahí, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa palabra dio es la misma palabra Natán en hebreo. Así que ahí tenemos un significado profético que entenderemos con mucho más detalle cuando leamos todo el contexto de este salmo, que está en el segundo libro de Samuel, capítulos 11 y 12, que leeremos a continuación. Pero antes de leer, les recomiendo escuchar como complemento para este Salmo 51 del nivel permanente que estamos grabando actualmente. Les recomiendo escuchar también el comentario del nivel intermedio. Ya hicimos una grabación anterior de este Salmo 51, donde tocamos algunos aspectos técnicos también del lenguaje, de la situación de este Salmo. Y este comentario va a ser diferente. Pude descubrir algunas cosas que no había yo descubierto en el estudio pasado. Así que bueno, es muy importante que complementen este estudio con el anterior que hice ahí en el nivel intermedio de nuestra página www.descubrelabiblia.org. Así que bueno, en este estudio trataremos un nivel profético más profundo que ahora que lo descubrí, wow, casi se me vuela el cerebro de entender varios detalles que están escondidos en este salmo y que nos van a dar el secreto por el cual Dios proveyó del rescate, proveyó de la salvación, no nada más para el rey David, sino para todo Israel y para toda la humanidad. Así que, bueno, vámonos ahí al primer versículo. Y antes de ir al primer versículo, dice ahí, Salmo de David, cuando después de que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Y ahí es muy importante, quiero antes de entrar al primer versículo, notar algo interesante ahí en la misma introducción. Dice, vino a él el profeta Natán, ¿ok? Vino a él el profeta Natán. Dios tomó la iniciativa en la reconciliación. David no lo buscó. Fue Dios quien le buscó, igual que Adán cuando Dios le buscó, cuando le dijo ¿dónde estás tú? Igual que a Israel en Isaías capítulo 65 versículo 1 y 2 dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban, dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Igual que el papá del hijo pródigo, que corrió al encuentro del hijo pródigo cuando venía y cuando aún estaba lejos, fue el papá el que corrió al encuentro del hijo pródigo. Ni siquiera podíamos decir que el hijo pródigo estaba realmente arrepentido. O sea, el hijo no volvió a casa de su padre porque estuviese arrepentido, sino porque tenía hambre. Esa fue la razón principal por la que regresó a casa de su padre. Y fue el abrazo del papá el que produjo en él un verdadero arrepentimiento. Fue cuando lo abrazó el papá, es ahí en ese momento cuando dijo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. En ese momento él realmente se arrepintió. Pero antes de eso, él solamente quería saciar su hambre y es por eso que regresa. Así que bueno, pues ahí podemos ver cómo es Dios siempre que toma la iniciativa. Y bueno, pues para que podamos recordar bien el contexto y podamos encontrar los paralelismos proféticos con el plan que Dios tiene de salvación a través de la historia del adulterio y del homicidio de David, vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 11 y 12. Vamos a leer todo este contexto en el que se escribió este salmo y dice así. Segundo de Samuel, capítulo 11, leo a partir del versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo.
Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta, estoy embarazada. Y bueno, pues esta es la progresión en la cual se da el pecado. Primero viene la tentación, ahí cayó en la tentación David, y bueno, quizás él pensó que nada más iba a ser un momento de placer, una cana al aire, un momentito y se iba a acabar ahí el problema, pero no contaba con que el pecado trae consecuencias, con que el pecado es progresivo, nos empezamos a enredar, y el pecado engendra la muerte, consecuencias, y bueno, pues aquí lo que David pensó que solamente iba a ser un momentito, aquí ya se empieza a enredar la cosa porque le avisan que estaba embarazada. Dice: entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Y bueno, pues aquí David trató en sus fuerzas de solucionar el problema y dijo: bueno, pues ahora ¿cómo le hago? Bueno, pues le voy a atribuir el niño al esposo, le pagó ahí una cortesía para que pasara una noche ahí con su esposa, pero no contaba con la astucia de que el esposo pues no se sentía solidario con el resto del pueblo que estaba en guerra y no quiso estar disfrutando con su esposa mientras su pueblo estaba en guerra, estaba batallando. Dice el verso 10: se hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Fíjense nada más la actitud, la ética de este hombre. Sin duda David se sintió sumamente confrontado al recibir esta respuesta de Urías, y todavía David intentó hacer algo más. Dice ahí en el verso 12: y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo, y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Ya como no se solucionó el problema como David pensó, tratando de ser un testigo falso, mintiendo ahí, atribuyéndole el hijo a Urías, no funcionó. Bueno, pues aquí ya se va a algo extremo y aquí ya planea su muerte. Así que algo que comenzó como una tentación simplemente y que después se fue complicando con el adulterio, después con el embarazo. Bueno, pues aquí ya se convierte y bueno, después quiso engañarle, ahí quiso atribuirle un hijo que no era de él, y bueno, pues ya aquí ya esto llega al colmo y culmina en un homicidio. Y esto es la progresión del pecado. Un pecado lleva a otro pecado. Así que bueno, pues aquí ya se va al extremo David de mandarlo matar. Dice en el verso 16: así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Heteo. O sea que no nada más murió Urías, sino también murieron algunos siervos de David. O sea que aquí ya la consecuencia del pecado de David ya no nada más afectó a Urías, sino ya afectó a otros hombres leales a David. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo:
cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabéis lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobbaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías Heteo es muerto. Y aquí le están aconsejando al mensajero que si David se enojaba porque se acercaron mucho a las murallas de la ciudad, pues que le dijeran que hubo una causa, y fue la orden que él dio de enviar a Urías a un lugar de riesgo para que muriera. Así que, dice, fue el mensajero, y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, ¿prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo? Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Heteo. Y esto que dice aquí Urías Heteo, bueno, quiere decir que era un converso de los heteos, era un hombre extranjero que se convirtió a la fe del pueblo de Israel. Y fíjense nada más qué afrenta para un extranjero, qué testimonio, qué terrible, que esto se hizo con un extranjero que dejó su tierra, su parentela, por ser leal a David. Fíjense de qué manera le pagó David esa lealtad que tuvo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntate. No te preocupes, son asuntos de guerra, así pasa, ni modo. Y dice, oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos del Señor. Y bueno, pues obviamente esto fue muy desagradable a los ojos de Dios. Y dice, empezando ahí en el capítulo 12, el Señor envió a Natán. Y aquí es justamente este es el contexto que leímos ahí al inicio en la introducción del Salmo 51, que Dios envió a Natán. Así que Dios tomó la iniciativa. Aquí ya había pasado un tiempo, alrededor de un año, porque pues ya había dado a luz Betsabé, como veremos en este capítulo, ya había dado a luz, entonces pues, ya había pasado todo este tiempo. David estaba con el corazón endurecido, pensando que pues nadie se había dado cuenta, simplemente se casó con la mujer y como si nada hubiese pasado. Así que es Dios quien toma la iniciativa, y aquí Dios nos da una lección de lo que debemos de hacer cuando alguien peca contra nosotros, cuando alguien hace algo en contra de nosotros. No esperar a que la persona venga a manifestarnos su dolor, su arrepentimiento. Muchas veces la gente no lo hace, entonces nosotros tenemos que tomar la iniciativa en la reconciliación. Por eso leímos ahí en la introducción lo que dijo el profeta Isaías: fui hallado de quienes no me buscaban. También vimos el ejemplo del papá del hijo pródigo, y podemos ver con eso que es Dios siempre, su amor, su gracia, su misericordia, es el que quiere ponerse a cuentas con nosotros. Ahí también en el caso del jardín del Edén con Adán, Adán trató de esconderse, Adán trató de ocultar su pecado, y fue Dios el que fue a buscarlo. ¿Dónde estás tú? Le fue a preguntar, ¿dónde estás tú? Así que es aquí lo que sucede. El Señor envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive el Señor, que el que tal hizo es digno de muerte.
y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho el Señor, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho el Señor: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra el Señor. Y Natán dijo a David: también el Señor ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Así que bueno, pues este pecado iba a traer mala fama al Dios de David, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Y bueno, pues aquí esto traería consecuencias, iba a traer a nivel familiar, en todo el reino, en toda la familia real, toda la familia de David, iba a tener consecuencias pues muy tristes. Dice el verso 15: y Natán se volvió a su casa, y el Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Fíjense lo que dice: el Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra, y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos, y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó, y se ungió, fíjense, se ungió como rey, como Mesías una vez más, y cambió sus ropas, y entró a la casa del Señor, y adoró. Después vino a su casa, y pidió, y le pusieron pan, y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, responde aquí David, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó el Señor, y envió un mensaje por medio de Natán, profeta, así llamó su nombre, Jedidías, a causa del Señor. Jedidías significa amado de Dios, o sea que a este niño Salomón, su nombre original era Jedidía, que significa amado de el nombre, amado del tetragramatón, el nombre sagrado, amado de Dios. Este hijo que surge después de que muere el primer hijo. Así que bueno, pues ahora sí, preparémonos para la revelación de este misterio, de este Salmo 51, el profundo simbolismo profético que tiene este salmo.
y nos vamos a dar cuenta que en este salmo está revelado la restauración del pecado original de Adán y Eva como representantes de toda la humanidad y del pecado de David y Betsabé como representantes del pueblo del pacto Israel. Recordemos que Betsabé significa hija del pacto. Así que bueno, vamos a ver que este salmo y toda la historia del contexto de este salmo es la historia de la humanidad entera y es la historia del pueblo de Israel, que a causa de su pecado iba a vivir grandes tragedias. Si analizamos la historia de la humanidad y la historia del pueblo de Israel, pues está llena de violencia, llena de infidelidades, llena de adulterios, incestos, cosas terribles, rebeliones, pero bueno, pues todo eso es un paralelismo de toda nuestra historia y aquí se nos revela el misterio de la restauración, el misterio de la salvación de Dios. Así que, bueno, comienza allí ahora sí en el versículo 1 diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí. En hebreo aquí lo que está diciendo, Haneni. Haneni viene de la palabra gen, que significa piedad. Piedad, un regalo inmerecido. David le está pidiendo a Dios que le otorgue el regalo del perdón. Ten piedad, es lo que diría un prisionero, un preso, alguien que ya ha sido declarado culpable, que ya se mostraron todas las pruebas, ya se dio el veredicto, ya no hay manera de manifestar, de mostrar su inocencia, ya todo está en contra de él y lo único que le queda por pedir es piedad, piedad. Y esta es la única manera de aproximarnos a un Dios justo, a un Dios justo, a un Dios santo. Esta es la manifestación, este es el síntoma de verdaderamente haber tenido un encuentro con Dios. Cuando realmente tenemos un encuentro con la santidad, con la justicia, con la pureza de Dios, pues nos damos cuenta de nuestra bancarrota espiritual. Y cuando nos damos cuenta de nuestra bancarrota espiritual, de que estamos en serios problemas, de que somos culpables, pues entonces no nos queda más que pedir piedad, pedir misericordia. Y bueno, es ahí donde podemos recibir esa misericordia. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a tu misericordia. Dice el Salmo 103, versículo 11, si David se está refugiando en la misericordia de Dios, pues bueno, es un refugio bastante seguro, ya que el Salmo 103, versículo 11 dice: porque como la altura de los cielos sobre la tierra. ¿Y cuánto será la altura de los cielos sobre la tierra? Si nos pusiéramos a medir de la tierra al cielo cuánto es, pues es algo que no tenemos ni la más remota idea de los años luz que tendríamos que recorrer. Tendríamos que viajar a la velocidad de la luz años y años y años y años y no sabríamos cuál es el fin de este universo. Y dice el Salmo 103:11, como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y esa es la clave, sobre los que le temen. En este momento David recibe esta revelación de que es culpable. Él conoce la ley, él conoce la Torah, él conoce la instrucción de Dios. Él sabe cuáles son las consecuencias del adulterio, del homicidio, del testimonio falso que dio, de todo lo que hizo. Él sabe que el veredicto es muerte, es condenación. Así que bueno, pues él que ya conoce esos aspectos de la palabra inmutable de Dios, pues no le queda más que pedir piedad y pedir misericordia conforme a la misericordia de Dios, que es como las alturas de los cielos sobre la tierra. Y dice: conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y bueno, pues esto es un milagro, ya que aunque Dios nos perdone, siempre deja cicatrices muy profundas. Y por eso aquí David está clamando porque sus rebeliones, todas las maldades que hizo, sean borradas. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis
rebeliones. ¿Sí? En Isaías capítulo 1, versículo 16 dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, Dios es capaz de borrar nuestras rebeliones. Dios es capaz de limpiarnos completamente y no dejar ninguna cicatriz y hacernos nacer de nuevo como si nunca hubiésemos pecado, pero el requisito para ese, y lo estaremos viendo a lo largo de este salmo, es reconocer nuestra maldad, dejar de justificarnos, reconocer que estamos en serios problemas, reconocer que somos culpables y solamente cobijarnos y refugiarnos en las virtudes de misericordia, de amor eterno de nuestro Padre Celestial. Y por eso dice: conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y aquí la palabra rebeliones es una de las palabras con las que en hebreo se habla acerca del pecado. En hebreo hay diferentes palabras que se usan para pecado. Existe el pecado por descuido, existe el pecado que no lo hacemos de manera intencional. Después viene el pecado que es por debilidad, que es porque, bueno, sí estuvimos conscientes, pero pues fue debilidad y no lo pensé bien. Y este es el nivel más grande, más grave de pecado. Es un pecado que hemos analizado en el Salmo 32. Hicimos un estudio de los diferentes niveles de pecado. Les recomiendo también escucharlo. Ya lo hicimos aquí en este nivel permanente, Salmo 32, y ahí se describen los diferentes niveles de pecado. En este caso, los pecados que David le está pidiendo a Dios que borre son los pecados del más grave nivel, que es un pecado que en hebreo, la palabra hebrea es la palabra pesha, que significa un pecado deliberado, hecho con premeditación, alevosía y ventaja. O sea que el pecado que cometió con Betsabé, con Urías, aquí él está confesando que fue un pecado deliberado, premeditado, rebelde. Él se dio cuenta, él lo hizo en arrogancia, o sea, fue el acto más grave que un ser humano puede hacer. Y aquí le está diciendo: conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Lávame más y más. Y esto es una acción continua. Esto es una petición que David le hace reconociendo que tiene esta naturaleza, esta actitud rebelde, esta actitud arrogante, y por eso le pide que de manera continua le lave más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y aquí viene la base sobre la cual David le está pidiendo perdón a Dios. El verso 3 es clave, es fundamental para aspirar al perdón divino. Verso 3: porque yo reconozco mis rebeliones. Porque yo conozco mis rebeliones. Y una vez más, aquí la palabra rebeliones es este pecado deliberado, este pecado arrogante, rebelde, desafiante. Y dice: porque yo, y no nada más dice yo reconozco, sino aquí la palabra reconozco en hebreo está en tiempo imperfecto o en tiempo que implica continuidad, y es algo que estará siempre presente en cada uno de nosotros. Mis rebeliones, mis arrogancias, mis necedades, mis terquedades, yo conoceré, podría decir, yo conoceré, yo siempre estaré consciente de que soy un rebelde. Así que aquí lo que David está diciéndole a Dios, le está confesando, es que él sabe su naturaleza rebelde, arrogante, pecadora, y que esto será algo que siempre tendrá de manera continua. En el futuro siempre tendrá esta actitud, esta naturaleza rebelde, arrogante, desafiante. Y esto es justamente en lo que consiste la actitud de David, que le hizo diferente a la actitud de
por ejemplo, de Saúl, que perdió el reino, la actitud de Caín, arrogante cuando Dios lo confronta, o la actitud de Adán cuando Dios le confronta y Adán le echa la culpa a la mujer que Dios le dio, en otras palabras, al decir que fue Eva la que le hizo pecar, pues de manera indirecta o bastante directa le está diciendo que quien tiene la culpa de su pecado fue Dios. Así que, por supuesto que David conocía la historia de Adán y Eva, por supuesto que él era estudioso de las Escrituras, y él no quiso caer en el pecado, no quiso caer en la actitud de Adán, porque si hubiera caído en la actitud de Adán, pues entonces hubieran sido las mismas consecuencias que sucedió con Adán, de que fue echado de la presencia de Dios. Así que él aprendió de las Escrituras a no cometer el mismo error que Adán, de echarle la culpa a alguien más o a Dios mismo, porque al final cuando le echamos la culpa a las circunstancias, cuando le echamos la culpa a otra persona, en realidad a quien le estamos echando la culpa es a Dios, porque si Dios controla todas las circunstancias, si Dios está en control de cada persona con la que entramos en contacto, entonces estamos culpando a Dios y estamos, con tal de justificarnos nosotros, estamos culpando a Dios. Y aquí David no hace eso, de aquí aprendemos ese gran principio de parte de David. Y David dice, porque yo reconozco mis rebeliones. Ki Shai Anieda, mis rebeliones, mis actitudes de desafío, de orgullo, las conoceré. Así que, bueno, una vez que él es sincero con Dios, y eso es lo único que Dios demanda de nosotros, que seamos sinceros. Eso es cuando Dios puede tratar con nuestro pecado. Cuando nosotros le echamos la culpa a alguien más, o a nuestras circunstancias, o a cualquier otra situación, entonces Dios no puede tratar con nuestro pecado. Pero una vez que le reconocemos, le decimos, sí, Señor, mira, tengo esta actitud rebelde, esta actitud orgullosa, esta terquedad en mí, Señor, perdóname, ten piedad de mí. Entonces es ahí cuando Dios puede tratar con nuestro pecado. Es ahí cuando Dios puede hacer algo al respecto. Dios sabe que no somos perfectos, Él se acuerda de nuestra condición, Él sabe que somos polvo. Como el Padre se compadece de sus hijos, Él tiene compasión, pero tenemos que llegar a este punto de reconocer que somos nosotros mismos, tenemos esa naturaleza rebelde, esa naturaleza malvada. Y por eso en Isaías, el pasaje que leímos en el versículo 18, una vez que alguien es sincero, una vez que viene y se pone a cuenta con Dios, entonces dice, ahora sí, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y eso es lo que le está diciendo a David, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Esta palabra delante en hebreo es la palabra neged, que significa contra. Mis pecados están contra de mí. Y cuando ya llegamos a ese reconocimiento, esa confesión, nos ponemos de acuerdo con Dios y somos lo que Dios dice que somos. Reconocemos nuestra rebelión, nuestro orgullo, como dice ahí en Isaías 1, que somos más rebeldes que el asno, que el buey, que estos animales. Entonces, bueno, una vez que reconocemos que nuestro pecado es un adversario, está en contra de mí, entonces Dios puede hacer lo que dice la carta de Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2, versículo 13 al 14, dice, y a vosotros estando muertos en pecados. Una vez que reconozco que estoy muerto en pecado, dice aquí, y a vosotros estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Así que aquí se menciona esa palabra, contra, que nos era contraria, anulando el acta de los decretos. Todas las maldiciones por haber pecado, por haber sido desobedientes, bueno, pues dice que fueron clavadas en la cruz, pero tenemos que llegar a un punto de reconocerlo, como aquí lo está haciendo el rey David, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y dice, contra ti solo he pecado. Contra ti solo he pecado. Y esta es otra revelación que recibe David. El pecado siempre es primeramente ante Dios. Aquí no nada más pecó contra Betsabé,
contra Urías, contra los hombres que también murieron en esta guerra. El pecado, a final de cuentas, siempre es contra Dios, primeramente. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, delante de tus ojos. Y ese es el principal problema por el cual somos engañados, por lo cual nos apartamos de Dios, por lo cual pecamos. Ese es el principal problema, el perder la sensibilidad, la conciencia de que Él siempre nos está viendo. Si estuviéramos conscientes de que Dios nos observa en todo momento, podríamos desarrollar mucho más temor de pecar. Podríamos desarrollar un mayor temor de Dios si tan solo estuviéramos conscientes de que sus ojos recorren toda la tierra. Como dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 9, dice: porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra. Los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Wow, y este es uno de mis versículos favoritos. Y aquí dice que Dios continuamente está contemplando la tierra, está recorriendo con sus ojos toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto. Y esta palabra perfecto no quiere decir que no tenga ningún tipo de falla, sino la palabra perfecto viene de la palabra shalom, que hemos estudiado en otras ocasiones, que tiene que ver con algo que está completo, algo que cumplió ya su propósito. Dios está recorriendo con sus ojos la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón completo, un corazón que llegó a la madurez, un corazón que ya entendió en qué consiste la verdadera dicha, en qué consiste el propósito de esta vida, de tener comunión con Dios. Y Dios quiere favorecernos, Dios quiere manifestarnos su poder, pero Él quiere ver una actitud correcta en nuestro corazón. Dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Así que aquí David está reconociendo que perdió la sensibilidad de que Dios le estaba viendo en todo momento. Él quiso hacerlo a escondidas, hizo su pecado a escondidas, perdió esa conciencia de que Dios estaba ahí mismo, en esa alcoba, en esa habitación, mientras él llevaba a cabo ese pecado. Él perdió esa sensibilidad y aquí lo está reconociendo: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y aquí dice algo con lo cual va a rectificar el pecado de Adán. El pecado de David muestra que todo hombre es pecador. Aquí eso es lo que está diciendo: para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En otras palabras, lo que está diciendo David es: Señor, esto que he hecho demuestra que soy un pecador, que no me puedo justificar o no me puedo excusar delante de ti. Cuando tú me juzgues, Señor, vas a ser veraz, y como dice en la carta de Pablo a los Romanos, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Cuando Dios juzgue, solamente Dios va a demostrar que es justo y va a hacer que toda boca se cierre y caiga bajo el juicio de Dios. Porque cuando nosotros decimos que no tenemos culpa, cuando nosotros decimos que no hemos pecado y nos justificamos y le echamos la culpa a alguien más, en esencia estamos diciendo que nosotros somos justos y Dios es injusto. Es como cuando Adán le dijo a Dios que por culpa de la mujer él había pecado. En otras palabras, con tal de justificarse, lo que le está diciendo Dios: eres injusto, Dios no eres bueno, me diste una mujer que me hizo pecar, yo soy bueno, tú eres malo. Entonces, bueno, aquí David no cae en ese error de Adán, y aquí David está reconociendo que el único justo es Dios. Solo tú eres justo, Dios. Solamente esto prueba, mi pecado muestra que tú eres justo en tu palabra y tú eres puro en tu juicio. Tú tienes todo el derecho para juzgarme, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y aquí David reconoce otro principio muy importante, y es que no soy pecador porque peco. No soy pecador porque peco, sino que peco porque soy pecador. Esa es mi naturaleza. Estoy muerto
en delitos y pecados. Y esto lo tenemos que recordar, porque cuando minimizamos el pecado, cuando simplemente decimos, bueno, pues ok, fui pecador porque hice esto, pero no es eso. El pecado simplemente es la evidencia de lo que hay en mi corazón. El corazón es perverso, el corazón es maligno y tenemos un gran problema en nuestro corazón. Somos vendidos al pecado, a la maldad. Romanos capítulo 7, versículo 22 al 24 dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sabes quién nos puede librar de este cuerpo de muerte? No te pierdas el final de este salmo, el final de este estudio, y aquí vamos a ver quién nos puede librar de este cuerpo de muerte. Así que he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra, para que se pruebe que solo tú eres justo y que tu juicio es verdadero, Señor. Que cuando tú juzgues al hombre, toda boca se cerrará, no hay nadie que pueda decir que es inocente. Tú vas a demostrar que todos hemos pecado y estaremos todos encerrados bajo tu juicio, solamente esperando en tu misericordia. Y dice el verso 5: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Hemos nacido de seres pecadores. Aquí está reconociendo David que desde su origen, desde sus padres, de sus primeros padres, desde Adán y Eva, él ya fue concebido en pecado. Después de que Adán y Eva pecaron fue que concibieron, o sea que una vez que ellos pecaron, conciben, y pues aquí es justamente lo que está expresando, remontándose al principio: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Hemos nacido de seres pecadores, de seres caídos. Es una falacia, es una mentira decir que el hombre tenga una alma pura, un alma inocente, y si no, pues solamente veamos el desarrollo de los niños, que no les tenemos que enseñar a mentir, no les tenemos que enseñar a ser egoístas, orgullosos. Es algo que ya lo traen de naturaleza. En Romanos capítulo 3 lo afirma de manera tajante, citando múltiples escrituras. Y bueno, hay otro aspecto interesante acerca de lo que dice aquí: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y según la tradición judía, este texto y algunos otros donde David, hay algunas evidencias de que David era menospreciado por su papá. Por ejemplo, cuando el profeta Samuel fue a ungir a uno de los hijos de Isaí para ser rey de Israel, no mandaron llamar a David. Él estaba ya en el campo con las ovejas y no lo mandaron llamar. También David, en otros de sus escritos, menciona que fue como un extranjero para los de su propio pueblo. Se nota que lo menospreciaban sus propios hermanos cuando va a llevarles ahí la comida y se va a encontrar ahí con Goliat. Sus hermanos empiezan a discutir con él, se ve que lo menosprecian. Y bueno, todos esos pasajes se explican dentro de diversas tradiciones judías en referencia a que se pensaba de David que era un hijo ilegítimo, de que era un hijo bastardo. Entonces con eso se explicarían esos pasajes y que está aquí, de que en pecado me concibió mi madre, porque de acuerdo a estas tradiciones judías, había el rumor de que la mamá de David había cometido adulterio y que en realidad David no era hijo legítimo de su papá. Eso era uno de los rumores que se corrían en tiempos del rey David. Si es verdad o no es verdad, bueno, pues eso no lo sabemos porque es una tradición. La escritura no nos dice nada de eso, pero esa podría ser una posibilidad del por qué también aquí, adicionalmente al tema del pecado original de Adán y Eva, porque aquí David está diciendo: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Verso 6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Y dice, te deleitas en que en lo más íntimo de nuestro ser seamos sinceros, congruentes, genuinos,
Tú ves el corazón, no las apariencias. Es lo que le está diciendo David a Dios. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Señor, tú puedes ver lo más íntimo, lo más profundo de mi corazón. Tú sabes, no te puedo esconder absolutamente nada. Y dice, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En lo más profundo de mi interior me has hecho sabio, me has mostrado lo que es bueno. Quizás podamos engañar por fuera, pero Dios conoce nuestras intenciones. Por eso dice en Romanos 7 nuevamente, Romanos 7, versículo 22 al 24, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Algo en nuestro interior se deleita en la ley de Dios. Pero dice, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego en Romanos capítulo 2, versículo 14 al 16 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Así que aquí vamos a contestar la pregunta de preguntas acerca de los que nunca escucharon acerca de Yeshua. Y es una típica pregunta. Y bueno, ¿qué pasa con los que nunca escucharon acerca de Jesucristo, de Yeshua, del evangelio, de la salvación? Nunca escucharon, viven allá en la sierra, viven en un lugar distante y pues ellos no pudieron conocer el medio de salvación. Bueno, pues este pasaje nos explica este pasaje y lo que acabamos de leer también ahí en Romanos, dice, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios ha puesto la medida de fe en cada ser humano. Dios ha puesto una medida de fe, una pequeña medida de fe como un grano de mostaza en cada ser humano. Dios ha puesto una conciencia en cada ser humano que le hace comprender sabiduría, que le hace distinguir el bien del mal. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Así que si dice en lo secreto me has hecho comprender sabiduría, David en lo interior sabía lo que era correcto, pero pues deliberadamente no lo hizo. Lo mismo sucede en cada ser humano. En su interior sabe lo que es correcto y dice que bueno, pues algunos gentiles actúan conforme a eso, y si actúan conforme a eso, pues ellos son ley para sí mismos, ¿ok? Y bueno, pues una vez que alguien en su interior sabe que es lo bueno y no lo hace, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que David ya sabía qué era lo correcto, qué era lo bueno, él en su interior tenía temor de Dios, pero hizo a un lado el temor de Dios, menospreció las posibles consecuencias del castigo por el engaño de un placer momentáneo, dejó de pensar en las consecuencias de su pecado y bueno, pues cayó en esa transgresión, se fue enredando más y llegó a extremos terribles. Y bueno, pues una vez que lo está reconociendo, dice en el verso 7, purifícame con hisopo. ¿Ok? Ya reconozco que el ángel de la muerte puede venir a demandar mi vida y lo que le está pidiendo es purifícame con hisopo y seré limpio. Y aquí David hace una referencia a diferentes aspectos que están en las mismas escrituras. Se habla acerca del uso del hisopo. El hisopo, por ejemplo, se usó para poner la sangre del cordero en los dinteles de las puertas en la salida de Egipto para librarse del ángel de la muerte. El ángel de la muerte iba a pasar por las casas ahí de los egipcios, de los israelitas, y aquel que tuviera la sangre del cordero, que iba a ser rociada con este hisopo, con un pequeño arbustito, unas ramas de un arbusto pequeñito, un arbolito pequeñito, pues quien tuviera esa sangre en los dinteles de su puerta iba a ser librado de la muerte. Y aquí él está haciendo una referencia a esa situación. También se utilizaba el hisopo para la ceremonia de purificación de la lepra. Según algunos comentarios, incluso a David a consecuencia de este pecado le vino lepra. Así que el hisopo se usaba para la ceremonia de purificación de la lepra. Lo que se hacía era que se mataba una paloma
identificada con madera de cedro. La madera de cedro es lo opuesto a la rama de hisopo. El hisopo es un árbol pequeñito, símbolo de humildad. El cedro es un árbol grande, alto, símbolo de arrogancia. Así que a esta paloma identificada con madera de cedro, que ya dijimos que es símbolo de arrogancia, de orgullo, se mataba esta paloma. Su sangre se ponía en una vasija con agua y se rociaba a otra paloma, una paloma viva, se rociaba con la sangre de la paloma muerta y se le ponía justamente hisopo, otra vez símbolo de humildad, y a esta paloma que vivía, pero que había sido manchada, rociada con agua y con sangre, se le dejaba que volara viva. Así que vemos ahí en esa ceremonia de la purificación de la lepra el misterio de la muerte y la resurrección. La muerte y resurrección de Israel. ¿Por qué? Porque la paloma representa a Israel, la paloma incauta representa a Israel. Así que, bueno, pues vemos ahí en esa ceremonia una restauración del pueblo de Israel. Y aquí David está haciendo una referencia a esos textos. También se utilizaba el hisopo en la ceremonia de la purificación de la vaca alazana o la vaca roja, que se utilizaba para purificación de estar en contacto con cadáveres, con muertos, y bueno, para eso se usaba este sacrificio, esta ceremonia de la vaca roja, que tiene todo el simbolismo de Yeshua. La vaca roja también representa a Yeshua. Y en Juan capítulo 19, versículo 29 al 30, vemos una referencia muy interesante acerca justamente del hisopo y cómo se usó en tiempos de Yeshua. Juan 19, 29 y 30 dice: y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Yeshua hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Así que vemos aquí otra referencia profética a lo que cumple el hijo de David al tomar esa rama de hisopo y en ese momento dar su vida por todo Israel y por todo el mundo. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Hazme oír, así como un buen pastor que acerca a la oveja a su boca, después de cuando una oveja es muy rebelde y todo el tiempo se está escapando y se está descarriando, lo que tiene que hacer el buen pastor, con todo el dolor de su corazón, es tomar esa ovejita, romperle una patita, romperle un hueso y ponérsela en su hombro y tener cerca a la oveja de su voz, de su boca, para que le esté hablando, y de esa manera la oveja se acostumbre a la voz del pastor, se acostumbre a escucharle, y una vez que se sane de su hueso, una vez que ya puede empezar a caminar otra vez, entonces cada vez que escuche la voz del pastor, vuelva de inmediato, no se vuelva a alejar del pastor, no se vuelva a descarriar, tenga cuidado ahí con las fieras salvajes que se la pueden comer, y de esa manera una vez que es sanada, pues entonces puede volver a escuchar la voz del pastor cerquita y eso le va a librar de volverse a apartar. Así que David, que era pastor y que conocía perfectamente la disciplina del buen pastor, pues está mencionando esto y dice: hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Se recrearán los huesos que has abatido. Ya una vez que se ha sanado, pues voy a escuchar tu voz y me voy a gozar al escuchar tu voz y ya no me voy a volver a apartar. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Esconde tu rostro de mis pecados. Aquí David siente vergüenza ante su pecado y aquí se siente avergonzado de estar en la presencia de Dios a causa de sus pecados y le dice: y borra todas mis maldades. Y aquí ya habla en plural. Ya no nada más habla del pecado en particular que cometió en esa ocasión, sino de todas las maldades que ha cometido. Borra todas mis maldades. Y bueno, pues a diferencia de otros salmos en donde siempre las circunstancias o los enemigos o situaciones externas son la causa de las oraciones de los salmos, en este salmo estamos viendo que la oración
no es por algo que está fuera de nosotros. Aquí la oración es por algo que está dentro de nosotros. En otras palabras, nuestro peor adversario, nuestro peor enemigo es nuestra propia inclinación al mal. Aquí en este salmo, a diferencia de la mayoría, no se está pidiendo porque cambien las circunstancias o por enemigos o por adversidades externas, sino este es un clamor por el peor de todos los adversarios que somos nosotros mismos. Así que aquí dice en el verso 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí. Y aquí la palabra crear es la palabra bara, que se utiliza en Génesis 1:1, Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y es una palabra que implica crear algo de la nada, crear algo de manera sobrenatural, de manera milagrosa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y en Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Aquí David reconoce que la fuente de todos sus pensamientos, la fuente de todas sus acciones es el corazón. Así que por eso le está diciendo, crea en mí, Dios, un corazón limpio. No existe en la Biblia la posibilidad de que nuestro corazón sea regenerado o sea mejorado, o que el mismo corazón se le haga algo al corazón que ya tenemos, que es perverso, que es maligno. Según Jeremías, el corazón es perverso y maligno y no tiene remedio. El corazón no tiene remedio. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? No hay que mejorar el corazón, hay que hacer un cambio de corazón. Hay que crear un nuevo corazón. Y después dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vuelve a soplar sobre mí. En otras palabras, lo que aquí le está diciendo David, lo que Dios le está pidiendo, lo que David le está pidiendo a Dios es que se repita la creación de Adán. Así como Dios creó a Adán del polvo de la tierra y sopló sobre él espíritu de vida, pues aquí David está reconociendo su pecado, su maldad, y le está diciendo a Dios, Señor, ya no hay manera de que regeneres a esta creación, tienes que crear una nueva creación, haz de mí una nueva criatura. Vuelve a crearme, vuelve a hacer un nuevo corazón y vuelve a soplar sobre mí. Vuelve a haz a un postrer Adán, haz a un nuevo Adán. Eso es lo que le está pidiendo David. Y le dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y una vez más en este mismo tema de volver a crear a Adán, pues no me eches delante de ti. ¿Qué pasó con Adán? Pues Adán fue echado del paraíso. ¿Y por qué fue echado del paraíso? Pues porque ahí se ve que tuvo una actitud diferente a la que está teniendo aquí David. David está teniendo y está restaurando, está rectificando el pecado de Adán y por consiguiente le dice, no me eches de tu presencia, no me eches de tu Santo Espíritu. Y aquí la palabra, la frase Espíritu Santo, Santo Espíritu, es una de las 3 únicas veces que aparece esta expresión Espíritu Santo en todo el Nuevo Testamento. Y las otras 2 están en Isaías, capítulo 63, verso 10 y versículo 11. Así que está haciendo referencia a lo que pasó en el jardín del Edén, donde Adán y Eva fueron expulsados, y aquí David lo está haciendo de manera diferente. Él sí está reconociendo su maldad, él sí está reconociendo su pecado, por consiguiente le está clamando, le está suplicando a Dios que no lo eche de delante de él ni le quite su Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y aquí también David está reconociendo que no es el pecado, no es el placer momentáneo lo que le trajo el verdadero gozo, no es la vida loca lo que te va a traer la felicidad, la alegría. Ese es un gran engaño y lo podemos leer en Eclesiastés. En Eclesiastés el rey Salomón habla de la vida loca, habla de que no se negó ningún placer ni nada que desearan sus ojos. Él se deleitó en toda clase de placeres temporales y al final de toda su faena, al final de
experimentar todos los placeres que este mundo le ofrecen, al final pudo decir vanidad de vanidades. Al final dijo que estaba hastiado de la vida, dijo, qué hastío de la vida. Se dio cuenta que nada de eso le satisfacía, y es exactamente lo que está expresando aquí David. No era lo que yo pensaba, eso que en mi imaginación tuve, y ese es justamente, en eso consiste el engaño del pecado. Por eso es que caemos en tentación, porque en nuestra mente empezamos a imaginarnos el deleite, el gozo, la alegría que nos va a traer ese momentito de placer, y nuestra mente vuela, nuestra imaginación, y pensamos que vamos a ser muy felices, muy dichosos, y bueno, una vez que sucede, nos damos cuenta que fue un terrible engaño, que nos sentimos peor que nunca, que no existe esa ilusión, ese gozo, esa alegría es falsa, nos sentimos mucho peor que antes, y es aquí donde David está reconociendo que solamente la salvación y paz con Dios trae el gozo verdadero. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente, que desde ahora, Señor, que de ahora en adelante un espíritu deseoso o inclinado a hacer tu voluntad sea el que me sustente, que todo el tiempo yo esté deseando hacer tu voluntad, porque ya me di cuenta que el fruto del espíritu es amor, gozo, que solamente estando en intimidad contigo, estando en comunión contigo, solamente así verdaderamente voy a tener alegría, voy a tener ese gozo que tanto anhelo, y que el pecado es un gran, gran engaño. Y una vez que eso suceda, y aquí el trato que está haciendo David con Dios es: Señor, si tú me perdonas, si tú me das otra oportunidad, si tú me vuelves ese gozo que yo tenía cuando estaba en plena comunión contigo, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Para llegar a este punto, tenemos que haber pasado por todo el proceso de humillación de los versículos anteriores. Antes de la exaltación viene la humillación. No podemos ayudar a alguien y sacarle la paja del ojo si nosotros tenemos una viga en nuestro propio ojo. Así que enseñar por buscar ser reconocido, tarde o temprano nos llevará a la humillación. No puede haber otra motivación de enseñar a los transgresores sus caminos que el que nosotros hayamos reconocido que somos transgresores, que el haber sido salvados, que el haber sido redimidos. Y es ahí cuando estamos listos para ser usados por Dios. Pero cuando tenemos una actitud arrogante de autojusticia, cuando pensamos que somos mejores que los demás, no vamos a alcanzar ni a nuestra abuelita, no vamos a alcanzar a nadie absolutamente, porque uno de los más grandes obstáculos y tropiezos para que la gente se acerque a Dios es una actitud de arrogancia, una actitud de hacerles pensar que somos más justos o más santos que ellos, el tener este disfraz de religiosidad. Y es triste ver pues toda esta vestimenta que se da en el ámbito religioso y toda esta fachada de religiosidad, de ritualismo, y se da mucho en la religión, y por eso Yeshua le llamaba a algunos de los líderes religiosos de su época, les llamaba sepulcros blanqueados, porque en apariencia trataban de aparecer como justos delante de los hombres, como muy santos, como dando esa apariencia de que eran mejores que los demás. Y mientras alguien tiene esa actitud, pues difícilmente va a hacer que los transgresores se aparten de sus caminos y que se conviertan a Dios. Eso va a ser muy difícil. Lo único que va a suceder cuando una persona tiene un espíritu de arrogancia, de orgullo, de autojusticia y se pone a enseñar a otros, lo único que va a suceder es que a esos que les está enseñando los va a hacer más arrogantes que él mismo. Van a ser, por eso Yeshua dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos, que por hacer un prosélito recorren cielo, mar y tierra, y después le hacen más hijos del infierno que ustedes. ¿Por qué? Porque el orgullo se transmite, el orgullo es como un virus que se contagia, y cuando una persona tiene una actitud arrogante, orgullosa, cuando un maestro tiene esa apariencia de justicia, esa apariencia de que es muy espiritual, y se la creen sus seguidores, pues después sus seguidores van a tratar de ser como él y se van a hacer más arrogantes que él. Así que pues eso es algo terrible y es muy triste, y es una de las razones principales por las que mucha gente no se quiere acercar a la fe, por el mal testimonio,
de gente con una actitud arrogante de autojusticia. Así que aquí una vez que David dice, vuélveme el gozo de tu salvación, o sea, muéstrame realmente que es por tu salvación, es gracias a ti que estoy en tu presencia, entonces ahora sí enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Y este es el último paso del arrepentimiento, ponerse uno como ejemplo de la misericordia de Dios y enseñar al mayor número posible a no caer en los mismos pecados. Nuestra restitución o pago a Dios por nuestros pecados es enseñar a la mayor cantidad de gente a vivir en santidad. Así que, bueno, pues si tú y yo hemos recibido misericordia, bueno, pues esta es la motivación principal de todo lo que hacemos para llevar este mensaje a las multitudes, el saber que hemos recibido misericordia, el saber que hemos recibido perdón. Y esa es una muy buena manera de suplicarle perdón a Dios y decirle, Señor, si tú me perdonas de esto, si tú no me castigas como merezco por esta situación, yo te prometo que voy a llevar tu mensaje, te voy a compensar haciendo que la mayor cantidad de personas no caigan en este mismo pecado en el que yo caí. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. La humildad y congruencia es el más grande estímulo para animar a los pecadores al arrepentimiento, no, como ya dijimos, la autojusticia y la arrogancia, porque al final de cuentas no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Sepulcro abierto es nuestra garganta, con nuestra lengua engañamos, y bueno, pues ahí tenemos la carta a los romanos como un antídoto contra toda arrogancia, para que toda boca se cierre y todos caigamos bajo el juicio de Dios. Así que una vez que tenemos esa actitud de humildad, entonces ahora sí, los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Líbrame de ser asesinado como hice con Urías. ¿Por qué? Porque merezco la muerte. ¿Cómo me puedo librar de la muerte si la merezco? David conocía perfectamente la ley, David conocía perfectamente la palabra de Dios y sabía lo que estaba escrito. Por ejemplo, en Deuteronomio, capítulo 19, versículo 19 al 21, dice lo siguiente: entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano y quitarás el mal de en medio de ti. Aquí habla de falsos testigos, habla de personas dentro del pueblo de Israel que pretenden hacerle daño a alguien. Bueno, pues así el mal que él pretendió hacerle a alguien, pues que eso le hagas a él, y así que quitarás el mal de en medio de ti. Dice, y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Por eso es que se tenía que aplicar justicia a alguien que era malvado, pues hacerle lo mismo que él pensó hacerle a su prójimo, para que los demás se dieran cuenta que había justicia. Dice, y no le compadecerás, verso 21, dice, y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Así que, ¿cómo David se podía librar de la muerte si él había cometido homicidio? Bueno, por eso dice, Dios de mi salvación. Dios de mi salvación. Y aquí es donde se va a revelar el misterio de la muerte del hijo de David. Y esto me puso el pase a gol, un comentario rabínico, un comentario judío que leí, que me puso el pase a gol para conectar por primera vez en mi vida la muerte del hijo de David con Betsabé como el sustituto, como la expiación del pecado de David. En este comentario rabínico que leí de la editorial ArtScroll, dice que David no murió porque el que murió en su lugar fue su hijo, el hijo que tuvo con Betsabé. Dice, ese hijo fue la expiación por el pecado de David. Y wow, eso me puso un super pase a gol. Bueno, a fin de cuentas es un comentario rabínico, pero me puso el pase a gol para conectarlo, y tiene muchísimo sentido y muchísima lógica que no había visto antes, que efectivamente, que ese hijo que David tuvo con Betsabé, el fruto, el producto de ese pecado que él tuvo, y la muerte de ese hijo es un paralelismo profético. No que ese hijo, como dice este comentario rabínico, haya expiado la muerte de David, pero que cumple en algún sentido
lo que está escrito en la Torá, o sea, porque dice que no se puede tener piedad, no se puede tener misericordia de alguien que es homicida, de alguien que trató de hacerle un mal a su prójimo, ojo por ojo, vida por vida, diente por diente, eso tiene que cumplirse. Entonces, ¿cómo Dios resolvió este problema que está escrito en la Torá? ¿Cómo lo resuelve? Bueno, aquí viene el misterio del hijo de David que muere, y voy a leer otra vez, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 15 al 23. Dice: y Natán se volvió a su casa, y el Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró, y pasó la noche acostado en tierra, y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa del Señor, y adoró. Después vino a su casa. O sea, como resultado de la muerte del niño, él se lava, se unge, cambia sus ropas de luto, de aflicción, y entra a la casa del Señor y adora. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió, y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho por el niño? Viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: y fíjense por qué se goza. Viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba, diciendo: quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Así que aquí David creyó en la resurrección de los muertos. Aquí David creyó que él se iba a encontrar con ese niño. Así que no es que este niño expíe los pecados de David, pero este niño es una señal profética. Este niño es un paralelismo profético del hijo de David, que va a morir por los pecados no solo de David, no solamente del reino de David, que es el pueblo de Israel, sino de toda la humanidad. Así que David aquí está representando a Adán, que en este caso no se justifica, no le echa la culpa a Dios o a la mujer, etc. David representa a un postrer Adán, que está reconociendo su pecado, que está reconociendo su maldad y que está pidiendo expiación y rescate a Dios. Y Dios utiliza esta historia para anunciar que a través de un hijo de David, él va a hacer expiación por el pecado de David, por el pecado de Adán y de toda la humanidad. Así que dice: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Ahí está revelado el nombre, el verbo Yeshua, Dios de mi salvación. Esa es la raíz etimológica de la palabra salvación aquí que se utiliza. Así que, ¿cómo Dios nos puede librar del pecado de muerte, del pecado en el cual todos hemos caído? Todos somos en algún sentido culpables de afrentar la vida inocente que se nos ha dado. Bueno, pues aquí está revelado ese misterio, que es la salvación de Dios. Oh Dios, Dios de mi salvación. Y una vez que yo entienda eso, entonces ahora sí, cantará mi lengua tu justicia. Cantará mi lengua tu justicia. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 28 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, como satisfacción, como el rescate por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Eso de la fe en su sangre, nos recuerda el hisopo, que era rociado con sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Y la palabra justicia es la palabra tzedaká en hebreo, que es lo que se le da a un pordiosero, alguien un mendigo, que está ahí y que un acto de piedad, un acto de misericordia hace que le demos. Bueno, esa es la palabra justicia, tzedaká. Dice: a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Yeshua. ¿Dónde pues está la jactancia?
queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Por fe, por la fe de Jesús. Como dice ahí, la fe de Yeshua, por la fidelidad de Yeshua, por lo que hizo Yeshua, por eso es justificado el ser humano. Así que, ahora sí, dice esto David proféticamente: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Devuélveme el don de escribirte, le dice David. Y bueno, pues a partir de aquí se convertiría en el dulce cantor de Israel y escribiría salmos que nos han inspirado a lo largo de los siglos. Y lo que le está diciendo David es: si me perdonas, Señor, viviré para cantarte. Este es un verso tradicional, esto que dice aquí: abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Es un texto que siempre se menciona en los libros de oraciones judíos, siempre se menciona antes de comenzar con estas oraciones, se menciona este texto. Así que, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y los sacrificios solo son un ejemplo didáctico de nuestra disposición de negar nuestra naturaleza animal. Cuando se sacrificaba un animal, esto solamente era un ejemplo de que queríamos acabar con esta inclinación al mal, con este instinto animal egoísta de nada más buscar satisfacer esas bajas necesidades. Y anhelar, al quemarse el animal ahí en el altar, era el anhelo de aquel que ofrecía esta ofrenda, el anhelo de destruir esta inclinación al mal, esta inclinación animal, y al sacrificar ese instinto animal, pues querer tener un espíritu superior al de un animal, un espíritu que se goce, un espíritu que se alegre en hacer la voluntad de Dios y no en actuar solamente como un animal guiado por sus instintos. Y aquí eso es justamente lo que está diciendo: no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás, oh Dios. Y aquí lo que está diciendo es: tú desprecias un sacrificio animal, esos sacrificios que se llevaban a cabo en el templo, de manera ritual, de manera religiosa. Lo que aquí se expresa es: Señor, tú desprecias un sacrificio animal cuando no va acompañado de un corazón quebrantado. Sin embargo, no desprecias un corazón quebrantado, aunque vaya sin sacrificio. Con esto vamos a contestar la pregunta anterior de que, bueno, ¿qué pasa con una persona que no conoció del sacrificio de Yeshua, no entendió que ese sacrificio es para perdón de sus pecados y, bueno, solo tuvo un corazón contrito y humillado, solamente de corazón, en su conciencia quería agradar a Dios, se arrepentía de sus pecados? Bueno, aunque no tenga la información de que Dios llevó a cabo ese sacrificio en su Hijo, en Yeshua, entonces solamente por ese corazón contrito y humillado, Dios le aplica el sacrificio que Él ya ofreció una vez y para siempre, aunque esa persona no lo sepa. Y por eso es que Yeshua dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún los que no supieron lo que hacían, aún aquellos que están en ignorancia, pero que tienen un corazón contrito y humillado, ¿okay? Ese corazón contrito y humillado que reconoce su perversión, que reconoce su maldad y que pide a Dios por salvación, aunque no haya escuchado jamás acerca de Jesús que murió en la cruz por sus pecados, Dios le aplica ese sacrificio que ya fue ofrecido una vez y para siempre. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y va a concluir diciendo: haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Y una vez que clamó por perdón, por salvación, por restauración,
de su pecado, en representación de Adán, de Eva, Eva como representante aquí de Betsabé, y ambos, David y Betsabé, como representantes de todo Israel. Bueno, pues aquí David ora por la redención final, el establecimiento del templo permanente y la capital del reino de paz en Jerusalén, el clímax de la historia de la humanidad y de Israel. Esto se cumplió proféticamente cuando nació Salomón, quien construiría el templo. El hijo que muere representa al hijo de David, que lleva el pecado del homicidio, adulterio, y también de Betsabé o Bathsheba, la hija del pacto, y el reino de Israel representado en David. Y Salomón representa la esperanza del Mesías, que reinará sobre las naciones y hará alianza con naciones extranjeras. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 2, en los últimos versículos 24 y 25, dice: y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó el Señor. Y envió un mensaje por medio de Natán, profeta, así llamó su nombre, Jedidías, a causa del Señor. Jedidías significa amado del Señor, justamente lo que Dios dijo de Yeshua cuando Yeshua fue bautizado ahí en el río Jordán. Se oyó una voz del cielo y vino una paloma, justamente el Espíritu en forma de paloma, y ahí recordamos la ceremonia de la limpieza, de la purificación de la lepra, lo del hisopo que ya mencionamos. Así que ahí están juntos todos esos simbolismos, y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado, en el cual me complazco. Y Salomón, ¿qué significa? Salomón representa al príncipe de paz. Salomón significa de él es la paz, la plenitud, en él se va a cumplir toda la plenitud, y Salomón simplemente es un anticipo profético de lo que hace el hijo de David que vive, el hijo de David que traerá la paz a Israel, la paz al mundo, y restaurará, edificará los muros de Jerusalén y hará bien con su benevolencia a Sión. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Y bueno, cuando el hijo de David que edifique Jerusalén, la ciudad del reino, y traiga la paz perdurable, este hijo que dio su vida por los pecados de su padre, por los pecados de Israel y por los pecados del primer padre de la humanidad, de Adán y de Eva, entonces cuando traiga esta paz perdurable, todos los sacrificios que se ofrecieron en el templo habrán cumplido su propósito didáctico, que un hijo de David moriría como el cordero que quita el pecado de Adán y Eva, como representantes de la humanidad, y de David y Betsabé como representantes del nuevo pacto con la humanidad y con Israel. ¿Cuál fue la rectificación que David hizo del pecado de Adán y del pecado de Israel? Se humilló, dejó de justificarse, de echarle la culpa a alguien más, escuchó la voz de su conciencia, la reprensión divina, reconoció que merecía morir y pidió salvación. ¿Quieres hacer tú lo mismo? ¿Has entendido todos los detalles proféticos que se encuentran en este salmo? Bueno, si los has comprendido, entonces Dios te está concediendo el don del arrepentimiento. Y lo único que tienes que hacer es seguir los mismos pasos que siguió el rey David. Se humilló, dejó de justificarse, de echarle la culpa a alguien más de sus pecados, escuchó la voz de su conciencia: tú amas la verdad en lo íntimo, me has hecho entender sabiduría, la reprensión divina la escuchó, reconoció que merecía morir y pidió salvación. ¿Quieres hacer lo mismo? Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias por este misterio de rescate, de redención a través del Hijo de David, que muere para expiar nuestros pecados. Y gracias por el amado tuyo, también hijo de David, con el cual haces un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá y con toda la humanidad, y nos das la esperanza de la alianza, de la paz, de la plenitud para todas las naciones, cuando tú has de levantar y restaurar a Jerusalén y traer la paz a las naciones. Muchas gracias por ello, Señor. Yo te ruego que todos aquellos que comprendan este mensaje sigan estos pasos que siguió David. Y si David fue perdonado, Señor, y David tuvo la convicción
de que resucitaría y de que Él iría a su Hijo al que murió y se ungió una vez más y comió pan y fue al templo y adoró en expectativa de que un día vería a su Hijo, que también nosotros tengamos esa misma esperanza y nos gocemos en esa esperanza de que un día veremos al Hijo de David cara a cara. Bendito sea su nombre, bendito sea el nombre de Yeshua, a quien todas las escrituras apuntan. Amén. Muchas gracias por haberte tomado el tiempo para escuchar esta grabación. Si quisieras escuchar más grabaciones como esta, visita nuestra página web donde tenemos comentarios de todos los capítulos de la Biblia, www.descubrelabiblia.org. Te dejo con 2 canciones. La primera la compuso mi hija hace algunos años. La letra expresa mi oración de que la estrella de la mañana ilumine tu alma. Y la segunda la compuso un servidor, después de descubrir y comprender el mensaje de la Biblia y ser iluminado por la luz de esa estrella resplandeciente de la mañana. llevaste al desierto y allí hablaste a mi corazón.
reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido? Mi pecado olvidó y de nuevo me aceptó. Y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido? Mi pecado olvidó y de nuevo me aceptó. Quiero cantar.